Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Bienvenidos a otro programa de Pura Virtud, Cine y Literatura. Aprovecho para desearles, que estén teniendo una feliz Semana Santa. Ayer estuve con un amigo por las procesiones de Madrid, Domingo de Ramos, y bueno, verdaderamente fueron extraordinarias, no son muy conocidas y desde luego no juegan en las ligas mayores esas procesiones de madrileñas, ¿no? En comparación con las de Sevilla y con las de otros lugares, pero tienen su encanto y yo siempre recomiendo ir, me gusta ir y bueno, pues es siempre un momento para la reflexión, la Semana Santa, un momento para encontrarse, bueno, pues con una cierta intimidad, una reflexión sobre la muerte, sobre lo que hay más allá de la muerte, sobre la resurrección, sobre esa figura tan importante, ¿no? Que es Jesús de Nazaret, tan misteriosa, tan incomparable. Cada uno lo entienda como lo entienda, ¿no? Pero todos tenemos siempre una cita pendiente con Jesús. Tenemos una cita pendiente los que somos de esta parte del mundo y de este legado cultural con el cristianismo y más concretamente con el catolicismo. Y por eso, pues para mí la Semana Santa siempre ha sido un punto de inflexión. Y hoy precisamente quiero grabar este vídeo que no estaba previsto, claro está, porque ha muerto Mario Vargas Llosa. Como ya sabrán ustedes, de ahí el título del vídeo. Y bueno, la cuestión es hacer una pequeña reflexión sobre la obra del que hasta la fecha es el último escritor hispanohablante premiado con el premio Nobel. Tampoco es que no nos importe demasiado, ¿no? El premio Nobel de literatura. Y bueno, Mario Vargas Llosa es un escritor que no es santo de mi devoción, no lo es por su figura pública, es un personaje muy asociado al liberalismo político, es un personaje que tuvo un inicio dentro del comunismo, él en Francia, que pasó un tiempo importante en París en su juventud, allá por sus 20 y muchos, 30 y pocos años, él estuvo en Francia, que es donde realmente se hizo famoso como novelista, como parte del Partido Comunista, ¿no? Después él evolucionó intelectualmente hacia el liberalismo y publicó varios ensayos sobre esta cuestión, ¿no? Del liberalismo. Y entonces Mario Vargas Llosa no solo es un novelista, no solo es un escritor, sino que en muchos sentidos es el último gran intelectual que ha dado España, entendiendo España como lo hispano, como lo español y como lo hispanoamericano, dado que él tenía esta doble nacionalidad de peruano y de español, ¿no? Es el último gran intelectual, ¿no? Y un poco ahí es a donde quiero ir en esta suerte de reflexión totalmente improvisada, ¿no? Disparos al aire con ustedes, pues para hablar un poco de la obra de Vargas Llosa desde un punto de vista el mío particular. Y ese punto de vista es que me interesa más su figura de intelectual casi que su figura de novelista, ¿no? No porque no me guste como novelista, por ejemplo, tiene esta novela menor, novela reciente, que se titula El sueño del Celta, que yo leí en su momento y que me parece extraordinaria. Es una novela que al hilo de Joseph Conrad y El corazón de las tinieblas habla de la historia del Congo belga, del imperialismo, y realmente hay que celebrar que un autor tan afín al liberalismo, ¿no? Y ahí está su hijo Álvaro Vargas Llosa, que es otra de las características de cierto tipo de figuras dentro de la literatura hispanoamericana que son muy de sagas, ¿no? Podemos pensar en Alejandro Jodorowsky y en otros que siempre dejan una suerte de legado intelectual en sus hijos, que son continuadores profesionales de su obra, ¿no? Y Álvaro Vargas Llosa, hijo de Mario Vargas Llosa, uno de tantos hijos, de tantos matrimonios que ha tenido Mario Vargas Llosa, hombre mujeriego, y de hecho se ha hecho famoso para muchos por su relación con Isabel Preisler en sus últimos años, relación que él inmortalizó a través de un artículo en El País, ¿no? Que se llama La Pichula, donde él decía, bueno, abandoné a la mujer con la que estuve muchos años por culpa de la pichula, ¿no? De la pichula, la picha, ¿no? La polla. Y entonces se lamentaba, ¿cómo he podido ser tan idiota y tal, ¿no? Tiene estas cosas de intelectual que era un gran orador, hay que decirlo. O sea, a mí Vargas Llosa me parece ya no solo un prosista muy capaz, sino un gran orador. Les invito, si no lo han hecho, a escuchar cualquier charla, entrevista que él diera. Era verdaderamente formidable, era un manejo sublime de la palabra que además podía trasladar a otras lenguas. Yo no sé francés, pero le he escuchado hablar francés y lo manejaba con una gran soltura y lo mismo con el inglés, ¿no? Entonces Vargas Llosa
Es un intelectual sobre todo porque aúna en su figura, eh, por un lado, esa trayectoria de escritor de ficción, muy celebrado ya desde sus primeros libros, La ciudad y los perros, y tantos otros libros, se convirtió en, bueno, una verdadera referencia, ¿no? Un libro donde él retrata cierta clase social alta peruana, ¿no? Luego él tuvo su afán de volverse político ya después de esa pertenencia al Partido Comunista en Francia. Él se presentó a unas elecciones y perdió contra Alberto Fujimori, ¿no? Y siempre tuvo estuvo involucrado de manera muy directa en la política peruana, ¿no? Por eso, ya enseguida, por esa ambición, por un lado política y por otra literaria, pues tuvo esa doble faz o doble rostro de, por un lado, ser un escritor de ficción y, por otro lado, ser un actor político, ¿no? Y no solo un actor político, un actor cultural, etcétera, con libros pues, donde analiza, por ejemplo, pues el estado de la sociedad en los primeros compases del siglo XXI. Es decir, quiso tocar todos los ámbitos de la vida humana a través de su escritura, a través de su figura. Se convirtió en una verdadera figura pop, una figura conocida por todos, incluso por aquellos que no son aficionados a la escritura, bueno, verdaderamente una personalidad invasiva, ¿no? Una personalidad enorme que además, bueno, pues por el paso del tiempo se ha convertido en el último gran escritor del así llamado boom latinoamericano, que no deja de ser un invento de Carmen Balcells, de la editorial Seis Barral, etcétera, en Barcelona, que decidieron coger una serie de autores, Carlos Fuentes, Gabriel García Márquez, estos dos premio Nobel, ¿no? Vargas Llosa y García Márquez, aquí lo tengo, los dos son premio Nobel de literatura. Este es un libro de Juan Gabriel Vázquez, que recoge una conversación entre Vargas Llosa y García Márquez, ¿no? Entonces, realmente se generó estas dicotomías que genera el sistema siempre, porque los dos eran amigos, los dos tenían un estilo muy marcado, ¿no? García Márquez, el padre del así llamado realismo mágico, y Vargas Llosa, pues un realista quizás más clásico, eh, porque Vargas Llosa asumió para su cultura colombiana, digo, perdón, García Márquez asumió para su cultura colombiana, con Cien años de soledad, etcétera, asumió las técnicas del realismo europeo, pero introduciendo todo ese imaginario mágico que él encontraba en la cultura popular colombiana, ¿no? Y García Márquez fue un hombre simpatizante toda su vida del comunismo y, bueno, próximo a la dictadura de Fidel Castro, etcétera, etcétera. Vargas Llosa se convirtió, en cambio, pues, en un defensor de la sociedad abierta, de la democracia liberal, un defensor del libre mercado, una trayectoria paralela, por ejemplo, a la de otros personajes como Antonio Escotado, ¿no? De hecho, hay un debate entre Antonio Escotado y Vargas Llosa, que es recomendable, mediado por Jorge Bustos, el director de opinión del diario El Mundo aquí en España. Es interesante porque, bueno, hay conflicto, es decir, Vargas Llosa expone una serie de ideas y Antonio Escotado le confronta, ambos desde el mismo bando intelectual, ¿no? El del liberalismo, que muestra que hay distintas manifestaciones del liberalismo, ¿no? Si es un mismo fenómeno ideológico, tiene distintas manifestaciones por su propia naturaleza, ¿no? Que quiere ser antidogmática, aunque por supuesto acaba teniendo sus fundamentos fuertes, eh, pero hay distintas lecturas, ¿no? Entonces, estas dos figuras, Vargas Llosa y García Márquez, fueron las cabezas, puntas de lanza, junto con Carlos Fuentes, ¿no? Y ahí tenemos ya tres activos, que es Colombia, México y Perú, muy rentables desde el punto de vista económico y que se convirtieron en una etiqueta que asumió la crítica literaria, en mi opinión, erróneamente, y de hecho la crítica literaria en lengua española no se ha levantado desde ese momento porque asumió un término publicitario como una etiqueta crítica o incluso me atrevería a decir que teórica, que ya es el límite de lo espantoso, y hasta hoy no se ha despertado. La crítica literaria en español sigue repitiendo este tipo de asertos sin realmente tener, valga la redundancia, una opinión crítica hacia ellos y pues los resultados están a la vista de todos. Lo que se llama crítica literaria en realidad es publicidad, de hecho muy mal disimulada, ¿no? Y estos autores, uno podría preguntar si por qué no hay un gran autor del boom latinoamericano, de esa etiqueta que es la gran novela latinoamericana, como ya digo, Cien años de soledad,
como esta novela de Carlos Fuentes, no, Terra Nostra, como Terra Nostra de Carlos Fuentes, o como, por ejemplo, pues la novela para muchos mejor de Vargas Llosa, Conversación en la Catedral, ¿no? Con aquella famosa máxima de cuándo se jodió el Perú. Bueno, pues no podría preguntarse por qué no se eh, puso ahí un gran escritor argentino, ¿no? En este boom latinoamericano. Pues porque realmente el gran escritor argentino era Jorge Luis Borges, era Bioy Casares, después fue Juan José Saer, y estos autores por su propia naturaleza no encajaban, no generaban una literatura que encajara en los parámetros de lo que se llamó el boom latinoamericano. Entonces el boom latinoamericano le da la espalda a la gran literatura argentina, ¿no? Por ejemplo. O a la gran literatura uruguaya. ¿Por qué no se introdujo a Juan Carlos Onetti? Que con El Pozo, ¿no? Aquel día que se quedó sin tabaco, Juan Carlos Onetti decidió escribir una novela y escribió El Pozo, que es una verdadera obra maestra, como toda la literatura de Onetti, que es uno de mis autores fetiche en lengua española. ¿Por qué no se metió a Onetti? ¿Por qué no se metió a Borges, a Bioy Casares? Por una sencilla razón, porque no eran igual de rentables, no se les podía empaquetar. Entonces, estos autores, muy inteligentemente, se dejaron empaquetar, García Márquez, Vargas Llosa, y obviamente tienen sus méritos literarios. Yo he de decir que ninguno de ellos es santo de mi devoción, creo que ninguno de ellos ha dejado una impronta en la historia de la literatura, porque pensemos que, bueno, pues en Europa en aquellos tiempos estaba la narrativa de Italo Calvino, que mucho más deudora de Borges. En Estados Unidos estaba la gran posmodernidad literaria, ya languideciendo. De hecho, ya estábamos más en la época del realismo sucio, con Raymond Carver, John Cheever, etcétera. Pero antes de estos habían estado Thomas Pynchon, William Gaddis. Bueno, Thomas Pynchon sigue estando, ¿no? De hecho, va a sacar una novela para el próximo octubre que tiene una pinta extraordinaria. Bueno, pues dos autores mucho más deudores también a su vez de Borges. Borges había sido asumido en el mundo anglosajón, en el mundo francés, etcétera, pero aquí en España, en Hispanoamérica, encerrados en nuestra burbuja, se nos crea esta etiqueta desde Barcelona, que es el punto clave de la cultura cosmopolita española en aquellos años, no hoy, hoy en Madrid le ha sustituido, pero en aquellos años era Barcelona, y donde estaba, y en muchos sentidos ahí sí sigue estando la gran tradición editorial, pues se crea, Carmen Barcells, muy inteligentemente, crea esta etiqueta, ¿no? Del boom latinoamericano. Y el último que ha sustituido es Vargas Llosa. Y esa etiqueta acabó infiltrándose también de manera internacional y por eso ganaron un premio Nobel tanto García Márquez como Vargas Llosa, ¿no? Como digo, se ha explotado mucho y hoy estoy leyendo artículos donde se sigue explotando esa dicotomía Vargas Llosa, García Márquez, ¿no? Ese duelo de egos revueltos, que diría Juan Cruz Ruiz, el periodista español, que es uno de los grandes retratistas de esta cultura, es un poco el cronista oficial, Juan Cruz, y habla de eso, de egos revueltos, ¿no? Y es famosa la anécdota del puñetazo, de la pelea entre Vargas Llosa, García Márquez, por un amante, parece ser, las diferencias ideológicas. Ahí Vargas Llosa era un señor que no se cortaba un pelo, tiene una discusión con Octavio Paz, con el gran Octavio Paz, que por supuesto tampoco se incluyó en esta categoría porque no era escritor de novelas, era poeta y un brillante ensayista. A mí es uno de los ensayistas en lengua española que más me ha marcado, Octavio Paz. Pues hay una discusión entre Octavio Paz y Vargas Llosa muy interesante, ¿no? Porque Vargas Llosa, como digo, no se cortaba un pelo, ¿no? Dicho esto, pues a mí Vargas Llosa me interesa sobre todo como un escritor que siguió escribiendo hasta el último de sus días. Tengo una amiga que se leyó la última novela de Vargas Llosa y me dijo que era buena, yo no la he leído, pero sus últimos años, yo lo último que leí, que ya debe tener por lo menos 10 15 años, este libro, El sueño del Celta, me pareció una novela extraordinaria de aventuras con la cuestión religiosa, la trata de manera muy, muy original, es del año 2010, creo. Sí, 2010, o sea que hace 15 años que salió, esto es lo último cronológicamente que he leído de Vargas Llosa y me pareció una gran novela. Si no la han leído ustedes, pues me parece una novela de las mejores novelas de aventuras que yo he leído en el siglo XXI, con su parte de metaliteratura, con Conrad, con su parte de reflexión histórica sobre el papel que ha tenido Occidente y el imperialismo, eh, con su parte de religiosidad. El protagonista es católico, es irlandés católico, entonces, bueno, pues él hace una reflexión y me parece una novela muy buena, ¿no? Entonces, Vargas Llosa
yo creo que es una persona que, más allá de lo que nos pueda parecer su figura pública, a las feministas les parecerá un polla vieja machirulo, a la gente de izquierdas le parecerá un liberal repugnante, etcétera, etcétera. Aquí cada uno puede tener su opinión, los demócratas pensarán que es un gran defensor de la democracia y demás, los tradicionalistas pues no tendrán mucha opinión al respecto porque era un autor literario, etcétera, 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 ¿no? Yo creo que más allá de toda duda es innegable las virtudes literarias de Vargas Llosa. Tengo por aquí, por ejemplo, La Casa Verde, que es la novela con la que él ganó, es su segunda novela, es con la que ganó el premio Rómulo Gallegos, y había una broma porque coincidió la otra candidata a ganar el premio y que quedó como segunda, era una novela de Juan Carlos Sonetti. Entonces, la novela de Juan Carlos Sonetti también orbitaba en torno a un prostíbulo, igual que La Casa Verde, ¿no? Y entonces Onetti dijo aquella famosa frase de tu prostíbulo era mejor que el mío, ¿no? El prostíbulo de la Casa Verde. Luego tengo por aquí otras novelas como La Guerra del Fin del Mundo, tengo también por aquí Pantaleón y las visitadoras o la ya citada Conversación en la Catedral, que para muchos es su gran obra. De hecho, tengo otra edición más reciente en tapadura de Alfaguara, pero bueno, no quería sacar tampoco tantos libros. Y a mí he de decir que lo que más me interesa en muchos sentidos de Mario Vargas Llosa es su vertiente como escritor erótico. Era un escritor que ya en su propia vida muy interesado, ¿no?, por el tema del erotismo. Es famosa el título que le dio al libro sobre Madame Bovary, que es La orgía infinita, ¿no? Yo tuve una profesora en la carrera que ahora es muy famosa, se llama Cristina Oñoro, muy famosa porque ha escrito un libro que se ha vendido como las pipas, las que faltaban, ¿no? Sobre mujeres en la historia de la humanidad, ninguneadas, ¿no? Desde Hipatia, Jane Austen, pasando por, perdón, a Marie Curie, pasando por Jane Austen y tal. Bueno, no sé, un libro que no me genera ningún tipo de interés, pero se ha vendido muy bien, ella la ha hecho famosa, ahora ha escrito un segundo libro, y ella se reía de Vargas Llosa, al que por supuesto no llega ni a la suela del zapato en ningún nivel, por esta cosa de la orgía infinita, ¿no? Porque Vargas Llosa es un señor que estuvo, como tantos artistas, hace poco escribió un artículo sobre el biopic de James Mangold sobre Bob Dylan con Timothy Chalamet, eh, y lo llamé el Diamond, Eros, el Diamond de Bob Dylan, ¿no? Hablando de cómo la película muestra la influencia de Eros como Diamond en la vida y en la obra de Bob Dylan. Bueno, pues se podría hablar de lo mismo en la obra de Mario Vargas Llosa. Yo siempre recuerdo una cita de Luis Buñuel en sus memorias, Mi último suspiro, en las que dice, por fin hoy me he podido liberar de la presencia y del peso del sexo, ¿no? Es una queja que él hace. Y bueno, disculpen los golpes, que hay por ahí alguien en la calle dando unos golpes tremendos. Bueno, entonces se quejaba Luis Buñuel y decía, por fin me he liberado de la presencia del sexo, ¿no? Claro, Luis Buñuel, ese autor tan acosado por el deseo, ¿no? Como muestra sobre todo esa genial obra maestra que es él, una de sus grandes películas del periodo mexicano, él, sobre la obsesión, sobre el deseo, o ese obscuro objeto de deseo, que es su última película, que es una obra maestra, con Fernando Rey, también habla de lo mismo. Luis Buñuel siempre estuvo acosado hasta ya el final de sus días, que le dio una cierta paz. Vargas Llosa no tuvo esa cierta paz, él mismo lo señala en ese artículo, ¿no? La pichula, él lo decía, fue por la pichula la tuvo siempre activa, ¿no? Bueno, le marcó su vida, le marcó su obra y le marcó su imagen pública. Y le marcó en su escritura desde sus inicios, por ejemplo, en este libro, La tía Julia y el escribidor, que cuenta la historia de cómo Vargas Llosa, él mismo, se enrolla y tiene un affair con su tía, la tía Julia, naturalmente, ¿no? Entonces es muy interesante porque es una novela autobiográfica, o diríamos de autoficción. Ya saben que muchos escritores, las primeras novelas que escriben, sobre todo, hay algunos que toda su obra, pero las primeras novelas son de marcado corte autobiográfico. Hoy en día está de moda que toda la obra de los autores sea autobiográfica, ¿no? Incluso cuando sus vidas son totalmente intrascendentes. Así le va a la literatura, claro. Pero Vargas Llosa realmente en esta novela yo creo que escribe maravillosamente pues esta historia de amor y un gran tópico, ¿no?, del deseo masculino, un tópico del que nos habla mucho, que es el deseo de ser iniciado en el mundo sexual a través de una mujer mayor, ¿no? Quizás la ficción ha hablado mucho de, bueno, pues el deseo de un hombre mayor hacia una mujer joven, ¿no? El tópico de Lolita,
que está basada en el caso real de Charles Chaplin, ¿no? Que se enamoró de una mujer llamada Dolores, Lolita, a la que llamaba Lolita, y fue denunciado por ella después de romper. Es un tópico bien conocido, ¿no? Y tiene que ver pues con el deseo masculino, que es un deseo que nunca se desactiva, el hombre puede seguir siendo padre biológicamente hasta el final de sus días prácticamente, y la mujer tiene, su deseo está atraído por lo que se llama hipergamia, que tiene que ver con el éxito social, tiene que ver con el estatus, tiene que ver con la influencia, tiene que ver con la seguridad en uno mismo, tiene que ver con, bueno, pues un poco tener un carácter fuerte, tener un centro fuerte, eso en el hombre genera deseo femenino y entonces es normal que las mujeres se interesen por hombres de más edad que ellos y los hombres se interesen por mujeres más jóvenes. Tópico bien conocido. Ahora bien, es menos conocido la idea del chico joven que se inicia en el sexo con una mujer mayor. Pienso, por ejemplo, en Fue la mano de Dios, la película autobiográfica de Paolo Sorrentino, donde de forma muy feliniana, ya saben que Sorrentino es un gran imitador, a veces para bien, como La gran belleza, a veces para mal, como en varios aspectos de esta película que menciono, de Fellini, de la obra de Federico Fellini. Entonces nos cuenta esta historia, que supongo que será real, no lo sé, de él mismo iniciándose en el sexo con una vecina que era ya una mujer de avanzada edad y lo hace pues con estilo feliniano y tal, pero es lo que viene a contar. Bueno, pues Vargas Llosa en este libro nos cuenta lo mismo, con mucho humor, metiendo también su reflexión metaliteraria, y esto me da pie a hablar de lo que quería mencionar realmente en este vídeo, que es que a mí Vargas Llosa me gusta y me ha marcado como lector de libros, ¿no? Me parece un gran teórico, me atrevería a decir, no porque haya generado una teoría a la manera, pues podríamos decir, de un Jesús maestro, ¿no? En este caso, él iría más por el tipo de teoría que hace Harold Bloom, de construir una suerte de canon, solo que Vargas Llosa no quiso construir un canon occidental, aunque en cierta medida lo hizo, un canon que, por cierto, luego le ha plagiado Javier Cercas, metiendo al propio Vargas Llosa en el canon y luego ya metiéndose a él. O sea, Javier Cercas coge el mismo canon y les invito a comprobar lo que hace Vargas Llosa y mete a Vargas Llosa y luego se mete a sí mismo, como el que ha actualizado después de Vargas Llosa, ¿no? Estamos hablando de ese tipo de egos por parte de un señor que luego nos quiere mandar a morir a la guerra contra Rusia en nombre de la sanidad pública y la educación. O sea, este es el nivel de los intelectuales que vienen después de Vargas Llosa y compañía, que eso también hay que decirlo. Podemos ponerle todas las pegas que queramos a Vargas Llosa, yo se las pongo el primero, por su liberalismo, por su forma de mirar al sexo femenino, por lo que ustedes quieran, sí, sí, por su forma de entrar en la política y ciertas apreciaciones políticas, por querer hablar del liberalismo como si fuera un teórico político, cuando pasaba por ahí, ¿no? Realmente uno coge los libros de teoría política de Vargas Llosa y son páginas de Wikipedia mejoradas, ¿no? Ahí está la tentación política, digo, perdón, la tentación de ser un intelectual, como lo fue Bertrand Russell, como lo fue Jean-Paul Sartre, como lo es Fernando Savater, compañero de generación de Vargas Llosa, como lo es Pérez Reverte, aunque literariamente y estilísticamente está por debajo, ¿no? de Savater o Vargas Llosa. Bueno, pues que se mea fuera del texto, ¿no? Entonces, Vargas Llosa, claro, uno mira lo que escribe sobre Isaías Berlín o sobre... Son ideas de segunda, ¿no? Son ideas de segunda de un tipo que ha hecho novelas de primera. Y lo que también ha hecho de primera, en mi opinión, es teoría literaria. Ya digo, teoría no desde unos parámetros filosóficos, epistemológicos, yo qué sé, histórico-culturales tan fuertes como los de un materialismo histórico Gustavo Bonista, como el de Jesús Maestro y tantos otros que hoy en día están en boga, pero en mi opinión muchas veces más valioso, porque Vargas Llosa es un escritor hablando sobre literatura y las opiniones de los escritores sobre literatura están muy bien, porque ellos leen desmontando, es decir, un escritor lee distinto a un lector que no escribe, o que no escribe libros decentes. O sea, hoy en día todo el mundo escribe y todo el mundo tiene un libro. La diferencia está en saber hacer un libro y en hacer una patata y llamarlo libro, porque está pegado con unas solapas y bien maquetado, ¿no? Que para eso, por supuesto, se paga la autoedición o se saca en Amazon. Pero realmente, los que hacen libros bien, como Vargas Llosa, más allá de todo lo que se quiera decir, es innegable sus virtudes técnicas, pues leen los libros disfrutándolos, pero
hay como una especie de esquizofrenia en el escritor que es que lee desmontando, lee descuajeringando, lee... ¿Saben estos niños que llegan las navidades, a lo mejor se reúnen los hermanos, los primos, todos pequeños, y les regalan juguetes a todos, y uno de ellos enseguida se pone a desmontar su juguete, ¿no? Y a ver qué hay dentro, a ver cómo se hace, y luego lo trata de volver a armar, dice, ah, no funciona, y lo vuelve a desarmar, lo vuelve a armar, al final no consigue armarlo y llama a papá, no, papá, oye, que esto no funciona, a ver si el padre puede rearmar el juguete en cuestión. Bueno, pues un escritor es un poco así, es decir, un escritor desarma los libros, los que le gustan, sobre todo los que le marcan. A veces se aprende más desarmando libros malos, o si ustedes pues quieren, les interesa el cine, desarmando películas malas, se entiende mejor qué es lo que falla y por qué fallan, y entonces entiendes cómo se hace una obra que funciona. Y por supuesto, desarmando obras maestras, ¿no? Y por eso, de nuevo, haciendo el símil con el cine, a mí me resulta muy interesante en las películas, en DVD, ver, es otra cosa que se pierde, ¿no? Cuando la gente dice, es que para qué se quieren los DVDs, ¿no? De las películas, ¿para qué quieren, qué sentido hay en que los ordenadores sigan teniendo disquetera, en que haya aparatos para reproducir DVDs, ¿no? ¿Qué sentido tiene? Bueno, pues que los DVDs traen extras. Los extras están muy bien en muchos casos. Y entonces, por ejemplo, en los extras de las películas de Robert Altman, donde Robert Altman habla de sus películas o de tantos otros directores, se aprende una barbaridad de cine. De hecho, se aprende mucho más que a veces yendo a una puñetera academia de cine o escuchando a los supuestos críticos de cine como Alejandro Calvo, a los que le gusta todo, ¿no? Indistintamente, y que, por supuesto, no hay una labor crítica si te gusta todo, porque uno se define definiendo qué es lo que no le gusta y contra qué está, y precisamente desmontando, o sea, para que me cuente si le ha gustado o no la película, como hace Carlos Boyero, pues es que no veo, no, hablo con algún amigo que haya ido, no veo lo que diga un crítico de cine, ni leo lo que diga un crítico de cine. Si vamos solo a lo que me gusta, porque eso al final es una idiosincrasia personal y no hay por qué justificarla y no tiene por qué tener una justificación. Cuando uno es crítico es porque es capaz de desdoblarse en ese gusto o de sumir su gusto dentro de unos parámetros críticos, ¿no? Entonces, claro, más que con este tipo de opinología, uno aprende realmente viendo cómo se desmontan las películas y los libros, o por la gente que los hace, o por gente que se dedica a hacer películas y libros y analiza las de otros, como Quentin Tarantino. Quentin Tarantino es un excelente crítico de cine, podrán ustedes estar de acuerdo o no, pero dice cosas muy interesantes sobre cine y él tiene un libro de crítica de cine, Meditaciones sobre cine, creo que se llamó en español, aunque no sea así el título en inglés. Y bueno, pues realmente es un gran crítico de cine, el señor Quentin Tarantino, porque desmonta muy bien y piensa muy bien, aplica el pensamiento de alguien que hace, es como alguien que hace mesas y sillas, pues puede decir mejor que yo que solo las uso, cómo funciona sus rudimentos, ¿no? Hombre, yo entiendo que tiene que ver con las leyes de la gravedad, con ciertas leyes físicas básicas, pero evidentemente el que las hace lo sabe mucho mejor que yo, porque conoce los pequeños detalles técnicos de los materiales, etcétera. Pues igual ocurre con los cineastas y con los escritores. Y para mí Mario Vargas Llosa es a lo que iba, es uno de los grandes desmontadores de libros que yo conozco. De hecho, a mí, cuando empecé a leer a Vargas Llosa, que fue en la adolescencia, me marcaron mucho más sus libros teóricos que sus libros, sus novelas, ¿no? Y me interesaban mucho más. Precisamente yo conocí a Vargas Llosa, o sea, bueno, yo ya sabía quién era porque mi padre tenía los libros de Vargas Llosa, mi padre leía Vargas Llosa, y a mi padre le gustaba Vargas Llosa y leía los artículos en El País de Vargas Llosa, ¿no? Incluso aunque tuviera ciertas diferencias políticas con él. Y entonces yo sabía perfectamente quién era Vargas Llosa. Pero cuando yo realmente, Vargas Llosa se convierte en algo propio, mío, es cuando una profesora me encarga hacer un trabajo sobre Los Miserables de Víctor Hugo. Entonces que era un lector ya entonces bastante considerable, me leí Los Miserables de Víctor Hugo, entre pecho y espalda, me metí los dos volúmenes, los disfruté mucho. Por cierto, se hacen densos, pero es una grandísima obra literaria. Víctor Hugo, que además hoy en día ya puedo decir que sé perfectamente toda la vertiente esotérica que tenía, como gran maestro de sociedades iniciáticas, como interesado en el espiritismo, como interesado en el ocultismo, y aparte de ello, como gran escritor, ¿no? Quien haya leído Los Miserables, no solo quien haya visto el musical y quien haya visto las películas, sabe perfectamente
ahí aparecen batallas y cómo se describen esas batallas. Y es verdaderamente imponente, ¿no? Es una lección de historia y uno aprende más leyendo la batalla de Waterloo, creo que era, en Los Miserables, que leyendo un libro de historia sobre la batalla de Waterloo. Y entonces Los Miserables es un libro inagotable, inmenso, como Moby Dick, como tantas otras obras. Pues bien, Víctor Hugo era el autor favorito de Mario Vargas Llosa y entonces yo buscando información caigo en varias charlas que da Vargas Llosa sobre Víctor Hugo. Realmente es una clase increíble de un escritor que sabe armar muy bien sus propios libros. Era Vargas Llosa ya después de haber hecho Conversación en la Catedral y otros grandes libros, hablando sobre literatura. Y bueno, pues además de ese libro, La orgía perpetua, sobre Madame Bovary, pues también escribió este otro libro titulado La tentación de lo imposible, y con el cuadro de Delacroix, ¿no? De la libertad guiando al pueblo en la portada, hablando de Los Miserables de Víctor Hugo. Y quiero recomendar este libro, quiero recomendar toda la obra teórica de Mario Vargas Llosa, porque era un gran teórico de la literatura, un gran desmontador de libros. No esperen encontrar una teoría de la literatura en este libro, pero sí esperen encontrar a un gran escritor escribiendo sobre un gran libro, que es una de las cosas más disfrutables que hay, porque después de leer Los Miserables de Víctor Hugo, uno de los grandes placeres que hay es redescubrir Los Miserables de Víctor Hugo con este libro de Mario Vargas Llosa, ¿no? A mí en general me gusta mucho, a partir de este momento ya me quedé atento, todo lo que escribe Vargas Llosa sobre literatura. Es verdad que me interesaba menos su opinión sobre literatura contemporánea, aunque también es disfrutable, pero es que sobre todo Vargas Llosa como lector de Alejandro Dumas, Vargas Llosa como lector de Víctor Hugo y Vargas Llosa como lector de Gustave Flaubert, Gustav Flaubert ha marcado a muchísimos autores, también Vladimir Nabokov, hace poco estuve leyendo el capítulo que tiene Vladimir Nabokov en su curso de literatura europea sobre Madame Bovary y es extraordinario porque ahí sintetiza toda una teoría de la novela en esas páginas, ¿no? Es increíble. Y entonces uno puede estar de acuerdo o no con Nabokov, con Vargas Llosa, por ejemplo, lo que dice Nabokov sobre el Quijote, como lo que dice eh, Jesús Maestro, como lo que dice Dostoyevsky, pues es interesante, uno no tiene por qué comprarlo. Dostoyevsky tiene su lectura cristiana, Jesús Maestro su lectura materialista y Nabokov esta lectura técnica, que también es un poco por donde va eh, Mario Vargas Llosa, ¿no? Vargas Llosa lo analiza desde el punto de vista moral y desde el punto de vista técnico. Lo que está claro es que Madame Bovary es una absoluta obra maestra y que un escritor se define también en torno a su postura con los grandes libros, en torno a la lectura que ha hecho con los grandes libros y cómo enfoca su obra literaria como un diálogo desde el punto de vista social, desde el punto de vista ético, desde el punto de vista espiritual incluso, y desde el punto de vista técnico con estas grandes obras. Por ejemplo, un escritor que rechace el realismo decimonónico, pues tendrá una lectura particular de estos libros. Entonces, a Vargas Llosa le encantaba, por ejemplo, la obra de Alejandro Dumas, que también ha marcado mucho a compañeros de generación suyos como Arturo Pérez Reverte, ¿no? Siempre dice, Dumas es mi gran maestro. Una literatura que quizás hoy los escritores jóvenes no frecuenten tanto, ¿no? Eso también es interesante. Pero uno se pregunta, ¿y qué obras frecuentan? Porque tampoco están frecuentando a Thomas Pynchon, que podría ser nuestro Alejandro Dumas, ¿no? Interesante cuestión. Pero bueno, sobre todo, me interesaba, digo, a partir de este momento, la reflexión teórica de Vargas Llosa y crítica sobre literatura. Por ejemplo, tengo aquí este tomo titulado Piedra de Toque. Es el volumen 2 que va de 1984 a 1999 de artículos de Mario Vargas Llosa. Entonces aquí habla muchísimo de literatura. Recuerdo, por ejemplo, un artículo donde habla de Kafka, donde habla, pero habla de política, habla de Thatcher, habla de Fidel Castro, habla de Shylock, ¿no? Por supuesto, habla de un montón de Gulag, habla de un montón de cosas, ¿no? En este libro, Mario Vargas. Entonces a mí me resultaba muy interesante, aparte de muy ameno de leer su prosa ensayística, podríamos decir, que es un fenómeno que me ocurre mucho con escritores hispanohablantes, ¿no? Que me interesa casi más su obra ensayística, porque la siento más cercana, que su obra literaria, que me acaba pareciendo menor en comparación con la de compatriotas de otros países. No sé si le podría aplicar esto a Vargas Llosa, porque no soy tampoco un experto en la obra narrativa de Mario Vargas Llosa,
pero sí se la voy a extender esa sentencia a otros escritores hispanohablantes, que me interesa al final casi más su obra ensayística o su obra periodística que su obra literaria. Yo creo que es algo que nos pasa con Fernando Sánchez Dragó, es algo que nos pasa con Francisco Umbral, es algo que nos pasa con Manuel Vicén, con muchísimos escritores, que me acaba interesando más su parte ensayística o su parte articulista que su vertiente pues, de creador de obras. ¿No? Y para mí, ya con esto voy a ir terminando, el gran libro que yo he leído de Mario Vargas Llosa no es Conversación en la Catedral, es La verdad de las mentiras. Es un libro en el que Mario Vargas Llosa habla de Lolita, de Muerte en Venecia, de Manhattan Transfer, del Trópico de Capricornio, del extranjero, del tambor de hojalata, es decir, de las, bueno, quizás las novelas más famosas en el momento en el que él escribía, y es una verdadera lección de literatura. O sea, me parece que realmente hay pocos libros donde yo, de joven, aprendiera tanto de literatura como de este, así lo digo. Y además es un libro al que nunca he dejado de volver. O sea, muchas veces cuando he leído o releído libros, nunca he dejado de volver a este texto de Mario Vargas Llosa, que ya verán que mi ejemplar es cochambroso. O sea, está humedecido porque lo compré de segunda mano a un precio irrisorio. Y lo que sí que voy a hacer, un poco para terminar este vídeo, es leer algunas máximas, porque no me gusta hacer vídeos de homenaje o vídeos a raíz de la muerte de alguien y tener la sensación agridulce de que lo he criticado en exceso, ¿no? Porque al final es una persona que se ha muerto y más allá de lo que fuera como figura pública, ya he dicho que para mí Vargas Llosa es el último intelectual que hemos tenido importante hasta la fecha. Hay muchos aspirantes a intelectuales, pero pocos han sido tan internacionalmente reconocidos, han tocado tanta variedad de temas, han tenido una personalidad tan desbordante, tan seductora y al mismo tiempo ese aprecio crítico en tantas lenguas, innegable, de cualquier amigo o enemigo ideológico de Vargas Llosa se tiene que postrar ante su obra, ¿no? O sea, la importancia de la obra de Vargas Llosa está ahí, nos gusta. Entonces, eh, hay que marcar este momento, porque va a ser muy difícil encontrar a un tipo que con el mundo de la escritura, ¿no? O sea, todavía enclavado en el mundo de Marshall McLuhan, la galaxia Gutenberg, el mundo bueno, de la letra escrita y no de la imagen, pues tenga una relevancia social a nivel nacional e internacional. Es muy difícil que veamos esto en el futuro, hay que verlo ya. O sea, cada vez más la figura del escritor es la de un tipo raro como el coleccionista de sellos. Y si se lo tiene en prensa todavía escribiendo y si se dan premios, etcétera, es casi por folclore o por costumbre que porque realmente eso tenga impacto social. Es muy curioso, ¿no? Cómo ha ido desapareciendo este asunto. Y Vargas Llosa era un tipo que se tomaba en serio la literatura, a lo mejor otras cosas no se las tomaba tanto en serio y era un poco frívolo y jugaba con ellas, ¿no? Y quería hablar de todo y saber de todo y dar lecciones de todo y se pasó. Pero, y a lo mejor nos puede gustar más o menos cierta biografía y ciertas declaraciones y ciertas decisiones biográficas, pero todo eso es puritano. Al final, aquí lo importante es que era un escritor que juntaba muy bien las palabras, que nos ha dado ratos muy buenos de lectura, tanto haciendo novelas como reflexionando sobre la propia literatura. También recomiendo su libro Cartas a un joven novelista, que no lo he encontrado, lo estaba buscando y no lo he encontrado, que tengo un lío de libros importante y este es un vídeo totalmente improvisado, pero es un libro muy útil también para alguien que quiera empezar a escribir, ¿no? Ficción. Es una imitación del libro de Rilke, Cartas a un joven poeta, pero trasladado al ámbito de la novela. Se lee en un rato y es muy disfrutable. Entonces voy a leer algunas citas de este libro, La verdad de las mentiras, que es muy interesante, porque ya desde el título, Vargas Llosa impone su mirada sobre la ficción, que es que la ficción hace por medio de la mentira, eh, consigue llegar a una verdad más profunda que la verdad superficial de los acontecimientos. Creo que es algo que también, leído en tiempos de autoficción, es muy interesante. ¿No? La autoficción está bien, que al final es la ficción lo que permite, de alguna forma, llegar más allá. ¿no? Eso es algo que, por ejemplo, sabía muy bien Philip Roth. Philip Roth eh, coincidió, ya está muerto y es más mayor que Manuel Carrere, pero Manuel Carrere, por medio de la autoficción, llegaba hasta donde llegaba. Y ha hecho grandes novelas. Yo soy muy aficionado a la literatura de Manuel Carrere, me he leído casi todo y lo he releído incluso y me encanta. Y es curioso porque hasta su último libro, hasta Yoga, Carrere no ha tocado tanto el tema de la ficción. O sea, ahí ya introducía más cambios de ficción porque estaba limitado
porque su exmujer le impuso no escribir sobre ella y sobre su familia y él tuvo que meter ficción para hacer interesante su libro. Pero en los libros anteriores él no mete ficción, son libros de no ficción, novelas de no ficción, autoficción, porque además él es protagonista. Y son muy interesantes, pero claro, uno las compara con lo que escribió 10 años antes o en la misma época Philip Roth, ya mayor, ya con una gran carrera detrás, Philip Roth, en La Mancha Humana, en la Conjura contra América, no, La Mancha Humana, Pastoral Americana, Me casé con un comunista, toda la saga de Zuckerman encadenado, y claro, realmente te das cuenta de cómo no haciendo directamente autoficción, es decir, no poniendo a un protagonista llamado Philip Roth, sino Nathan Zuckerman, que es uno de sus alter egos, el más famoso, tenía otros, pero este es el más famoso, que todos sabemos que es en el fondo Philip Roth, pero utilizando eso, que ya le da una distancia, puede emplear el recurso de la ficción y son sacar una verdad más profunda que la que habría podido son sacar si sencillamente como Manuel Carreras se hubiera dedicado a contar casos reales, que por cierto los casos de Philip Roth son totalmente imaginarios, además Philip Roth no solo tenía esa prosa precisa tan bella, sino que tenía esa capacidad de hilar tramas, era un genial, en mi opinión, creador de tramas, que es otra cosa que está en la literatura decimonónica, con unos giros de guión extraordinarios. De hecho, las novelas cortas de la última etapa de la vida de Philip Roth son maravillosas porque están totalmente depuradas, son pura trama, con su prosa, con su reflexión, y son geniales. A mí Philip Roth me encanta, ¿no? Entonces, Vargas Llosa aquí hace un elogio de la ficción para transmitir unas cuantas verdades sobre la vida, ¿no? Y lo hace leyendo pues libros que a él le interesaran mucho, ¿no? ¿Qué libros? Bueno, pues habla de Corazón de las Tinieblas, ¿no? Lo cual pues engarza perfectamente con este libro que escribiría después, El sueño del Celta. Habla de Muerte en Venecia, de Thomas Mann, de Dublineses, de James Joyce, Manhattan Transfer, de John Dos Passos, La señora Dalloway, de Virginia Woolf, El gran Gatsby, de Francis Scott Fitzgerald, Lobo estepario, de Germán Hesse, Natja, de André Breton, Santuario, de William Faulkner, Un mundo feliz, de Aldous Huxley, La condición humana, de André Malraux, Trópico de cáncer, de Henry Miller, Siete cuentos góticos, de Isaac Dinesen, Auto de fe, de Elias Canetti, El cero y el infinito, de Arthur Kessler, El poder y la gloria, de Graham Greene, El fin de la aventura, que es una novela increíble, de Graham Greene, se ha traducido al español como El fin de la fer, El extranjero, de Albert Camus, La granja de los animales, de George Orwell, La romana, de Alberto Moravia, El reino de este mundo, de Alejo Carpentier, El viejo y el mar, de Ernest Hemingway, París era una fiesta, también de Hemingway, Al este del Edén, de John Steinbeck, No soy Stiller, de Max Frisch, Lolita, de Vladimir Nabokov, El gato pardo, de Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Doctor Zhivago, de Boris Pasternak, El tambor de hojalata, de Günter Grass, La casa de las bellas durmientes, de Yasunari Kawabata, El cuaderno dorado, de Doris Lessing, Un día en la vida de Iván Denisovich, de Alexander Solzhenitsyn, Opiniones de un payaso, de Heinrich Boll, Herzog, de Sol Bellow, y Sostiene Pereira, de Antonio Tabucci, con un epílogo titulado La literatura y la vida, ¿no? Y no sé si tenía un prólogo, creo que no. Sí, La verdad de las mentiras, ¿no? Se llama el prólogo como el propio libro. Bueno, yo me leí prácticamente la totalidad, me deben faltar dos o tres de los libros aquí citados, casi todos a propósito de este libro, precisamente, los que no había leído ya los leí, y luego me iba leyendo, primero me leí el libro del tirón, luego me iba leyendo lo que él había dicho de cada libro, ¿no? Y tengo aquí varias citas marcadas que son muy, muy interesantes y voy a proceder ya de una vez a leerlo, ¿no? Dice, en efecto, las novelas mienten, cuentan solo una parte de la historia, pero mintiendo expresan una curiosa verdad, que solo puede expresarse encubierta, disfrazada de lo que no es. Dicho así, esto no tiene el semblante de un galimatías, pero en realidad se trata de algo muy sencillo. Los hombres no están contentos con su suerte y casi todos, ricos o pobres, geniales o mediocres, célebres u oscuros, quisieran una vida distinta de la que viven. Para aplacar tramposamente ese apetito nacieron las ficciones. Ellas se escriben y se leen para que los seres humanos tengan las vidas que no se resignan a no tener. En el embrión de toda novela bulle una inconformidad, late un deseo insatisfecho, ¿no? O sea, de nuevo, esa ligazón entre el deseo y la ficción, que es un tema que prácticamente es central en la propia literatura de Vargas Llosa y que, como estamos viendo, pues lo es también en su mirada crítica, ¿no? Aquí, por ejemplo, hablando de La muerte en Venecia, dice, eh, hablando de Thomas Mann y Gustav Mahler,
Dice, se trata de dos románticos disfrazados de clásicos, dos hombres para quienes la pasión de los sentidos, la euforia del sexo, es una suprema exaltación que el hombre debe vivir, ¿no? O sea, de nuevo, esa idea del deseo, del sexo, leyendo a Thomas Mann, que tenía esa relación tan complicada, ¿no? De homosexualidad reprimida, a pesar de ser un padre de familia, de hombre que hizo infeliz a sus hijos, ¿no? Provocó el suicidio de varios, a su mujer, ¿no? A Klaus Mann, que también era escritor y era homosexual, lo hizo profundamente infeliz. Y Gustav Mahler, que tuvo esas famosas relaciones, pues sobre todo al final de sus días con Alma Mahler, ¿no? Una mujer que era la típica mujer de artista, ¿no? Tuvo varios. Dice, y sin embargo, aun desde nuestra perspectiva de lectores de un tiempo cuya tolerancia en materia sexual ha ido banalizando todos los excesos hasta volverlos convencionales y aburridos, el drama del solitario cincuentón, tan tímido y tan sabio, enamorado como una damisela del niño polaco que se inmola en el fuego de esa pasión, nos turba y nos conmueve profundamente, porque hay, entre los resquicios de esa historia, un abismo que ella deja entrever y que inmediatamente identificamos en nosotros mismos y en el medio social en el que estamos inmersos. Un abismo poblado de violencia, de deseos y de fantasmas sobrecogedores y exaltantes, del que por lo general no tenemos conciencia alguna, salvo a través de experiencias privilegiadas que ocasionalmente lo revelan, recordándonos que por más que lo hayamos reducido a la catacumba y al olvido, forma parte integral de la naturaleza humana y subyace, por lo tanto, con sus monstruos y sus sirenas seductoras como un desafío permanente a los usos y costumbres de la civilización. Y termina este ensayo diciendo, en el fondo del ciudadano ejemplar que había en Gustav von Aschenbach, anidaba un salvaje pintarrajeado, esperando el instante propicio de salir a la luz a proclamar que, aunque momentáneamente vencido, el bípodo antropoide de la horda y el clan está siempre al acecho, esperando la hora del desquite, ¿no? Bueno, pues vemos con esa cita que hemos leído en el prólogo, hablando de cómo la fantasía o la ficción sirve para los deseos frustrados, darles un espacio. Y hablando ahora del personaje protagonista, la muerte en Venecia, ¿no? Y hablando del deseo, de cómo, a pesar de que el deseo ya ha dejado de ser un tabú, ¿no? Y esto pues puede hacer que la historia de un cincuentón reprimido nos resulte trasnochada. Una historia, por cierto, que contó de otra manera también Christopher Isherwood, uno de los grandes escritores de la progresía internacional en el siglo XX, judío, homosexual, británico, que retrató la Alemania de Weimar y de los excesos mejor que nadie, ¿no? En su libro sobre Berlín. También tiene una novela, una temática muy parecida a La muerte en Venecia, que es un tipo tranquilo o solitario, creo que se llamaba, que luego llevó al cine Tom Ford, el diseñador Tom Ford, que es un cineasta nada desdeñable desde el punto de vista estético, pues la llevó al cine, ¿no? Precisamente. Bueno, es una historia típica por lo que se ve, ¿no? Eh, Atención a lo que dice aquí. Dice, el narrador nunca nos dice todo y a menudo nos despista. Revela lo que un personaje hace, pero no lo que piensa. Esto lo dice hablando de William Faulkner. Y es interesante porque a mí Vargas Llosa me enseñó mucho sobre los tipos de narradores que había en literatura. Están los tipos de narradores, por un lado, clásicos, que sería precisamente el de Víctor Hugo en Los Miserables, ¿no? Víctor Hugo en Los Miserables tiene un narrador omnisciente en tercera persona que lo sabe todo sobre sus personajes, es Dios, es plenamente fiable para el lector. Y para Vargas Llosa, con Madame Bovary, Gustave Flaubert inicia un nuevo tipo de narrador, que es el narrador del que se puede desconfiar. No sé si ustedes recordarán este libro, las primeras páginas de Madame Bovary son muy desconcertantes porque no se sabe quién está hablando. Es un compañero de Charles Bovary, el que será marido de Emma, y no sabemos quién es ese tipo. Iba a clase con él, muy bien, pero no sabemos más. Y este tipo parece que lo sabe todo, pero no sabe todo sus personajes. Entonces está especulando y uno no sabe hasta qué punto es fiable. Porque es alguien que podría estar incluido en la historia, de hecho está incluido en la historia por esas primeras páginas, aunque nunca se desvela quién es, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace Flaubert con estas primeras páginas? Generar una duda razonable en el lector hacia quién le está contando, por qué se lo está contando, lo sabe todo, se está inventando algo, está manipulando algo. Y ahí hay un giro teológico para Vargas Llosa, es el cambio de mentalidad del antiguo régimen al nuevo régimen y es el cambio de mentalidad
de una mentalidad religiosa a una mentalidad secularizada, podríamos decir, en cierto sentido. Entonces aquí me parece que en esta visión a mí Vargas Llosa me enseñó más de literatura, de filosofía, de todo lo que ustedes quieran, que muchos libros enteros, solo con esta idea, ¿no?, que acabo de compartir con ustedes. Entonces, dice, por ejemplo, la maldad humana se manifiesta sobre todo en esta realidad ficticia en y a través del sexo. En ninguna otra novela de la saga de Yognath Zaufa es tan visible esta visión apocalíptica de la vida sexual que, igual que la de los más tremebundos puritanos, recorre toda la obra de Faulkner. El sexo no enriquece ni hace felices a sus personajes, no facilita la comunicación ni cimenta la solidaridad, no estimula ni completa la existencia. Es casi siempre una experiencia que los animaliza, degrada y suele destruirlos, como lo ilustra la revolución que produce la presencia de Temple en la casa del viejo francés. Continúa. La llegada de la muchacha rubia y pálida de largas piernas, cuerpo filiforme, pone a los cuatro rufianes, Popeye, Van, Tommy y Lee, en un estado híbrido de excitación y belicosidad, como cuatro mastines ante una perra en celo. Los restos que podían sobrevivir en ellos de dignidad y decencia se volatilizan ante la adolescente que, pese a su miedo y sin ser muy consciente de ello, los provoca. Lo puramente instintivo y animal prevalece sobre todo lo demás, la racionalidad y hasta el instinto de conservación, que más bien se pone a su servicio. Para aplacar ese instinto están dispuestos a violar y también a entrematarse. Una vez ensuciada y envilecida por Popeye, Temple asumirá su condición y también ella será el sexo. A partir de entonces, transgresión de la norma, violencia. Continúa. ¿Es esa inmundicia animalada la humanidad? ¿Así somos? No. Esta es la humanidad que inventó Faulkner, con tanto poder de persuasión como para hacernos creer, por lo menos durante la embebida lectura de su libro, que esa no es una ficción, sino la vida. En realidad, la vida no es nunca como en las ficciones. A veces es mejor, a veces es peor, pero siempre más matizada, diversa e impredecible de lo que suelen sugerir aún las más logradas fantasías literarias. Eso sí, la vida real no es jamás tan perfecta, redondeada, coherente e inteligible como en sus representaciones literarias. En estas, algo le ha sido añadido y recortado en función de los demonios, obsesiones y pulsiones profundas que su inteligencia y su razón sirven, pero a la que no necesariamente gobiernan ni a veces llegan totalmente a entender. Y aquel que las inventa y la ilusoria vida que pueden dar, las palabras. ¿No? Continúa. La ficción no reproduce la vida, la niega, oponiéndole una superchería que finge suplantarla. Pero también, de una manera siempre difícil de establecer, la completa, añadiéndose a la experiencia humana algo que los hombres no encuentran en sus vidas reales, solo en aquellas imaginarias que viven vicariamente gracias a la ficción. Los fondos irracionales de que también se compone la vida comienzan a librarnos sus secretos y gracias a hombres como Freud, Jung o Bataille sabemos la manera extremadamente difícil de detectar en que orientan el comportamiento humano. Antes de que los psicólogos y psicoanalistas existieran, aún antes de que lo hicieran los brujos y magos, ya las ficciones ayudaban a los hombres, sin que ellos lo sospecharan, a coexistir y acomodarse con ciertos fantasmas surgidos de lo más profundo de su intimidad para complicarles la vida, llenándolas de apetitos imposibles y destructores. No librarse de ellos, empresa por lo demás bastante difícil y acaso inconveniente, sino convivir con ellos es establecer un modus vivendi entre esos ángeles que la comunidad necesitaría que fueran exclusivamente sus miembros y esos demonios que estos no pueden dejar de ser también al mismo tiempo. No importa cuán elevada sea la cultura o cuán poderosa la religión de esta sociedad en la que nacen, la ficción también es una purga. Bueno, esto es muy interesante, ¿no? Porque ahí habla de Bataille, habla de los psicoanalistas como sustitutos de los brujos y los magos, así como de pasada, ¿no? Que me parece una forma muy acertada de señalarlos. Y realmente está hablando al final como un hispanista del sexo, frente a cómo hablaría un puritano, ¿no? Me parece muy interesante. Es verdad que hay cierto puritanismo liberal en su forma de ver el sexo, pero creo que también hay late algo hispánico que a los grandes reivindicadores de la hispanidad pues debería resultarles de interés, ¿no? Y no solo ver enemigos en Vargas Llosa por ser, por supuesto, un amigo del comercio que lo era, ¿no? Me parece, vamos, fascinante, ¿no? Cómo entiende este hombre la literatura, ¿no? Eh,
Habla, por ejemplo, también de Steinbeck, ¿no? Dice, rasgo curioso de la literatura contemporánea es que en nuestros días las malas novelas suelen ser más entretenidas que las buenas. En el siglo pasado, el siglo de la novela, precisamente, no ocurría así. Leer a Tolstoy, a Melville, a Stendhal, a Flaubert, significaba enfrentarse simultáneamente a apasionantes aventuras históricas, sentimentales, psicológicas y audaces experimentos literarios, a novelas que eran capaces de congeniar la vieja vocación del género narrativo, hechizar la atención del lector hasta hacerle vivir la historia con atrevidas innovaciones en el uso del lenguaje y en la manera de contar. A partir de autores como Joseph Conrad y sobre todo Henry James y Proust, una sutil escisión comienza a darse en el arte narrativo. El genio literario, consciente de que la novela es forma, palabra y orden, antes que anécdota, se va progresivamente concentrando en aquella, en desmedro de esta, hasta llegarse al extraordinario extremo de autores en los que el cómo contar ha vuelto poco menos que superfluo y casi ha abolido el qué contar. Finnegan's Wake es, claro, está el monarca de esta rancia estirpe. Así, por ejemplo, leer al italiano Carlo Emilio Gada, a los austriacos Hermann Broch o Robert Musil y al cubano José Lezama Lima, por citar solo 4 ejemplos de excelentes escritores escogidos con toda malevolencia por estar en el límite mismo entre lo legible y lo elegible, yo reconozco que Paradiso de Lezama Lima, por ejemplo, no pude terminarlo. El hombre sin atributos de Robert Musil lo dejé en el último tercio de la novela y Hermann Broch pues he podido leerlo porque soy joven y tengo paciencia. Bueno, pues dice Vargas Llosa, es una fascinante operación intelectual, pero de naturaleza cualitativamente distinta a la de los lectores tradicionales. Entonces, continúa diciendo un poco más abajo. Si arriba, al fin no hay duda, ha aprendido algo enriqueciendo su intelecto, educando su sensibilidad literaria, pero difícilmente se puede decir que se haya divertido, ¿no? O sea, quien lee novela moderna ha educado a la sensibilidad literaria, al intelecto, pero difícilmente se ha divertido, ¿no? Dice, a las mejores novelas les toca la tarea de crear, renovar, explorar y a menudo aburrir. Y a los otros, los peores, mantener el viejo designio del género, hechizar, encantar, entretener, ¿no? Muy interesante, creo yo, esto que está diciendo. Dice, atención a esto, ¿eh? Dice, el lector se divierte a rabiar. ¿Qué escritor prestigioso? Y Steinbeck lo era en grado sumo en 1952 cuando se publicó Al este del Edén, se hubiera atrevido a contar en serio una historia como la de la malvada absoluta Cathy Adams, personaje que aparece escapado directamente de la historia universal de la infamia de Borges. Dice, aunque es evidente que no figuró entre los designios del autor, Cathy anula todos los otros personajes de la novela, los recordados y los fantaseados, e incendia con una luz luciferina los capítulos en los que aparece bella, frígida, cruel, como una reminiscencia de los tiempos románticos, cuando no se escribían novelas para pintar la vida, sino para exagerarla y conmocionarla con los excesos del deseo y la imaginación. ¿Por qué leo esto? Me parece tremendo el manejo que tiene de las estéticas. O sea, es que lees este libro y aprendes la estética de la novela que había en el romanticismo, la que había en el realismo. Es tremendo, o sea, es una teoría de la novela, lo crean ustedes o no, está aquí sintetizado en estas páginas, ¿no? Por ejemplo, aquí hablando de eh, Max Frisch, creo que es. A ver. Stiller, no soy Stiller, la novela no soy Stiller, dice, tal vez desde entonces, por primera vez que ama y necesita a su mujer. Y la aventura de esta con el escultor da la impresión de una instintiva estrategia de Cyril para provocar el amor de Rolf, o en otras palabras, para animarlo, encenderlo, cargarlo de sustancia y salvarlo de la ruina, de la rutina, perdón, que también es una ruina. Las condiciones están dadas para que sea pareja, que en el fondo se ame también en las formas y resulte de ello una relación intensa y recíprocamente enriquecedora. Para ello es imposible, porque ninguno es capaz de apartarse de las buenas maneras contenidas y frías que constituyen en ambos algo así como una segunda naturaleza. Continúa un poco más abajo, ocurre que en el escultor hay un sustrato romántico, amar lo imposible, que lo condena a la desdicha. Lamartine, comentando Los Miserables de Víctor Hugo, escribió que lo peor que le podía ocurrir a un pueblo era contraer la pasión de lo imposible. Por eso tituló su libro La tentación de lo imposible, y aquí lo retoma, con esta cita de Lamartine, ¿no? Lo peor que le puede ocurrir a un pueblo es la pasión de lo imposible, ¿no? También para los individuos es esta una enfermedad muy arriesgada, pero de ella, agregamos, no solo han resultado muchos sufrimientos para los hombres, también las más extraordinarias hazañas del espíritu humano, las obras maestras del arte y el pensamiento, los grandes descubrimientos científicos y, lo más importante, la noción y la práctica de la libertad. Amar lo imposible forma parte de la naturaleza del hombre,
ser trágico a quien han sido dados el deseo y la imaginación, que lo inducirán siempre a querer romper los límites y alcanzar aquello que es y que no tiene. Dice un poco más adelante, salvo sin duda en el plano de lo imaginario, en el de la ficción. Allí sí, los hombres pueden saciar, y de manera inocua, su vocación por el exceso, el apetito por existencias fuera de lo común o por el drama y el apocalipsis. Muy interesante, vemos esta idea, ¿no?, sobre la ficción que se va repitiendo en distintos contextos y que es, yo creo que más que interesante, ¿no? Voy aquí buscando un poco las páginas que tengo marcadas. Aquí al final tengo alguna más por ir terminando el vídeo que se me ha hecho, como siempre, porque soy un pesado, más largo de lo que pensaba. Por ejemplo, que tengo aquí citas un poco. Bueno, es que es interesante porque me hubiera gustado leer algo de lo que dice de Lolita, de Nabokov, ¿no? Porque creo que muchas de las cosas que él está contando aquí, que estamos leyendo a modo de homenaje, pues refuta muy bien también como leen ciertas enemigas ideológicas de Vargas Llosa. Antes hablaba de Cristina Oñoro, ¿no?, otras del estilo, que están muy molestas por esa lectura sexual de la literatura que hace Vargas Llosa, que yo creo que es fundamental. También la hace mi querido amigo y maestro Juan Francisco Ferré, ¿no? Leer las novelas, sobre todo las que tratan del deseo, a través de los ojos del asunto del deseo, y leer, pues, qué nos dice del autor, de los personajes, de la sociedad. Lolita es la quinta esencia de esto. O sea, Lolita o Viaje al fin de la noche, Louis Ferdinand Céline, que son dos de mis 3 o 4 novelas preferidas, siempre las recomiendo. Hablan de esto, o sea, hablan de la sexualidad de sus protagonistas, en el caso de Céline, que es claramente autobiográfica, en el caso de Nabokov, basada en varias figuras reales. Hablan de la sociedad de la época, ¿eh? En el caso de Céline es muy interesante porque él viaja a África, está en Francia, viaja a Estados Unidos. En el caso de Nabokov se centra, desde su mirada irónica de aristócrata ruso, que es la que siempre tuvo Nabokov, de una suerte de gnóstico feliz, que se redime su sensación de caída existencial por medio de la literatura altamente tecnificada quiero decir, de una técnica literaria prodigiosa, que es pura técnica, es puro estilo, la literatura de Nabokov, pero al mismo tiempo ese estilo marca plenamente la forma, no solo es un estilo desbocado, ¿no? Pues cada uno aquí está hablando de su visión de la existencia y está hablando de la visión de la sociedad moderna, ¿no? Entonces vamos a ver qué dice de Lolita. Dice, Lolita hizo a Nabokov rico y famoso, pero el escándalo que rodeó su aparición creó en torno a esta novela un malentendido que ha durado hasta nuestros días. Hoy, cuando la bella Ninfet está acercándose, horror de horrores, a la cuarentena, conviene situarla donde le corresponde, es decir, entre las más sutiles y complejas creaciones literarias de nuestro tiempo, lo cual no significa, por cierto, que no sea también un libro provocador. Esto dice. Dice, eh, por ejemplo, vamos a buscar, dice, que una novela de Nabokov provocara semejante trastorno, no se refiere a la recepción del libro, el tema de la ninfula, etcétera, dice, que en inglés es, por cierto, Ninfet, dice, contaminando el comportamiento de millones de personas y pasar a formar parte de la mitología moderna es, en todo caso, lo extraordinario del asunto, porque resulta difícil imaginar entre los escritores de este siglo a uno con menos predilección por lo popular y la actualidad, y casi la mera realidad, palabra que escribió, no significa nada si no va entre comillas, que al autor de Lolita. Por cierto, esto habría que recordárselo. Aquí hay un par de cosas que debería aprender Jesús Maestro leyendo a Vargas Llosa, porque en mi opinión Vargas Llosa es mucho mejor teórico que Jesús Maestro, opinión polémica donde la haya, pero estoy dispuesto a defenderlo con este libro en la mano. Una, que la literatura no está para imponer una visión de la realidad, sí, también, pero en esa visión de la realidad juega un papel importante la imaginación y la fantasía y el deseo, como está mostrando aquí Vargas Llosa, incluso aunque no se den miméticamente en la realidad, aunque sea una caricatura que nos permite entender esa verdad que hay en las mentiras. Me parece mucho más interesante esa idea de que la literatura cuenta la verdad de las mentiras de Vargas Llosa que la literatura es el mejor mecanismo de conocimiento de la realidad, claro, la realidad positivista, ¿no? No, en absoluto. Y además la lectura de Vargas Llosa, probablemente el Quijote, era mucho más interesante que la de Maestro. Y luego la segunda idea es esta, que la realidad siempre debe ir entre comillas, como lo hubiera puesto Vladimir Nabokov, otra gran lección que deberíamos aprender, ¿no? Entonces dice, la realidad entre comillas. Nació
en 1899 en San Petersburgo en una familia de la aristocracia rusa. Su abuelo había sido ministro de justicia de dos zares y su padre un político liberal al que asesinaron unos extremistas monárquicos en Berlín. Vladimir Vladimirovich Nabokov había recibido una educación esmerada, que hizo de él un políglota. Tuvo dos niñeras inglesas, una gobernanta suiza, un preceptor francés y estudió en Cambridge antes de expatriarse con motivo de la Revolución de Octubre a Alemania. Aunque su libro más audaz, Pale Fire, Pálido Fuego, solo saldría en 1962, cuando apareció Lolita, el grueso de la obra de Nabokov estaba ya publicado. Tiene dos etapas, Nabokov, la etapa norteamericana, donde escribía en inglés, y luego la etapa europea, que le escribe muchas novelas sobre su experiencia del exilio en Francia, cuando casi se suicida por culpa de un affair amoroso antes de caer en los brazos de Vera, que también era una aristócrata. Bueno, aquí habla de, por supuesto, la pasión que tenía por los lepidópteros, Nabokov, cazando mariposas, ¿no? Lo cual tiene también mucho de simbólico para los que sabemos un poquito de cierta simbología, ¿no? Las mariposas, las lolitas, MK, Ultra y todo esto. Y dice, más que la seducción de la pequeña ninfa por el hombre taimado, tal vez esta sea la mayor insolencia de la novela. El rebajamiento a fantoches risibles de toda la humanidad que asoma por la historia, ¿no? Aquí está el Nabokov gnóstico. Una borla incesante de instituciones, profesiones y quehaceres, desde el psicoanálisis, una de las bestias negras de Nabokov, hasta la educación y la familia, permea el monólogo de Humbert Humbert. Al pasar por el tamiz corrosivo de su pluma, todos los personajes se vuelven tontos, pretenciosos, ridículos, previsibles y aburridos. Se ha dicho que la clase media norteamericana, que la novela es sobre todo una crítica feroz del universo de la clase media norteamericana, una sátira del mal gusto de sus moteles, de la ingenuidad de sus ritos y la inconsistencia de sus valores, una abominación literaria de aquello que Henry Miller bautizó la pesadilla refrigerada. Interesante. Él no está seguro de esto, Vargas Llosa, dice que no tenía tan claro que hubiera intenciones simbólicas en todo esto, pero bueno, es muy interesante, ¿no? Lo que viene a decir. Y ya por ir terminando este vídeo, ya de una vez, estarán hartos si siguen por ahí, habla de una actividad prescindible. Dice, es cierto que la literatura, perdón, según esta extendida concepción, la literatura es una actividad prescindible, un entretenimiento seguramente elevado y útil para el cultivo de la sensibilidad y las maneras, un adorno que pueden permitirse quienes disponen de mucho tiempo para la recreación y que habría que filiar entre los deportes, el cine, el bridge o el ajedrez, pero que puede ser sacrificado sin escrúpulos a la hora de establecer una tabla de prioridades en los quehaceres y compromisos indispensables de la lucha por la vida. Es cierto que la literatura ha pasado a ser cada vez más una actividad femenina en las librerías, en las conferencias o recitales de escritores y, por supuesto, en los departamentos y facultades universitarios dedicados a las letras, las faldas derrotan a los pantalones por goleada. Dice, no hay duda, los lectores literarios son cada vez menos en general y dentro de ellos las mujeres prevalecen, ¿no? Interesante también esto que dice para que luego lo acusen de machista. Y entonces dice, la especialización del hombre, esto es muy interesante porque lo está diciendo todo esto un liberal, ¿no? Que está dando palos a la sociedad liberal también. Dice, vivimos en una era de especialización del conocimiento debido al prodigioso desarrollo de la ciencia y la técnica, y a su fragmentación en innumerables avenidas y comportamientos, sesgo de la cultura que solo puede acentuarse en los años venideros. La especialización trae sin duda grandes beneficios, pues permite profundizar en la exploración y la experimentación, y es el motor del progreso. Pero tiene también una consecuencia negativa. Va eliminando esos denominadores comunes de la cultura, gracias a los cuales los hombres y las mujeres pueden coexistir, comunicarse y sentirse de alguna manera solidarios. La especialización conduce a la incomunicación social, el coartamiento del conjunto de seres humanos en asentamientos o guetos culturales de técnicos y especialistas a los que un lenguaje, unos códigos y una información progresivamente sectorizada y parcial confinan en aquel particularismo contra el que nos alertaba el viejísimo refrán, no concentrarse tanto en la rama o la hoja como para olvidar que ellas son partes de un árbol y este de un bosque. O sea, interesante, ¿no? Porque son palos a la sociedad tecnificada, etcétera. Dice, la literatura. Bueno, vamos a ver todo esto ya entero, ya puestos. Venga, por si ustedes siguen por ahí. Vale. De tener conciencia cabal de la existencia del bosque depende en buena medida el sentimiento de pertenencia que mantiene unido el todo social
y le impide desintegrarse en una miríada de particularismos solipsistas. Y el solipsismo de pueblos o individuos produce paranoias y delirios, esas desfiguraciones de la realidad que a menudo generan el odio, las guerras y los genocidios. Ciencia y técnica ya no pueden cumplir aquella ficción cultural integradora en nuestro tiempo, precisamente por la infinita riqueza de conocimientos y la rapidez de su evolución que les ha llevado a la especialización y al uso de vocabularios herméticos. La literatura, en cambio, a diferencia de la ciencia y la técnica, ha sido y seguirá siendo, mientras exista, uno de esos denominadores comunes de la experiencia humana, gracias al cual los seres vivos se reconocen y dialogan, no importa cuán distintas sean sus ocupaciones y designios vitales, las geografías y las circunstancias en que se hallen e incluso los tiempos históricos que determinan su horizonte. Los lectores de Cervantes o de Shakespeare, de Dante o de Tolstoy nos entendemos y nos sentimos miembros de la misma especie, porque en las obras que ellos crearon aprendimos aquello que compartimos como seres humanos. Bien, dice, no es, hablando de la especialización, aislarse en parcelas cada vez más segmentadas y técnicas cuyas ideas y lenguajes están fuera del alcance del hombre y la mujer común. Dice, no es ni puede ser el caso de la literatura, aunque algunos críticos y teorizadores se empeñen en convertirla en una ciencia, porque la ficción no existe para investigar en un área determinada de la experiencia, sino para enriquecer imaginariamente la vida, la de todos, aquella vida que no puede ser desmembrada, desarticulada, reducida a esquemas o fórmulas sin desaparecer. Por eso, Marcel Proust afirmó, cita, la verdadera vida, la vida por fin esclarecida y descubierta, la única vida, por lo tanto, plenamente vivida, es la literatura, ¿no? Cierra comillas. Claro, esta cita de Proust tiene mucho que ver con la propia literatura de Proust, la propia concepción de la literatura de Proust, la propia existencia de Proust, ¿no? Y su forma de vivir también la sexualidad, ¿no? Por eso le interesa esta cita tanto también a Vargas Llosa, porque es ahí su forma, la forma de mirar la literatura de Vargas Llosa, con la que yo me identifico mucho, en esta cita de Proust y en todo lo que le sugeriría a Vargas Llosa es muy interesante. Y termina Vargas Llosa, y con esto vamos a terminar el vídeo, diciendo, no exageraba Proust, guiado por el amor a esa vocación que practicó con soberbio talento, simplemente quería decir que gracias a la literatura la vida se entiende y se vive mejor, y entender y vivir la vida mejor significa vivirla y compartirla con los otros, ¿no? Bien, pues con esto valga el homenaje a Vargas Llosa, el que para mí es su libro más importante, que no es una novela, es esta obra de ficción, que creo que debería ser leída más y ojalá y si no la conocen, pues se animen a leer este libro de Vargas Llosa. Pues valga este homenaje a Vargas Llosa porque más allá de sus opiniones políticas, de sus controversias, etcétera, era un gran desmontador de obras literarias, un gran comentador de libros y yo le debo mucho, mucho, mucho de lo que sé sobre literatura, precisamente extraído de sus obras más teóricas, ¿no? Por ejemplo, como estas que tengo aquí. También añadiría La Orgía Perpetua, su libro sobre Madame Bovary y Cartas a un joven novelista, su libro a un joven novelista, ¿no? Pero sobre todo este, La verdad de las mentiras, que creo que he resumido bien más o menos su contenido en el vídeo de hoy, donde creo que hay mucha tela que cortar sobre la función de la literatura. Se nota que Vargas Llosa es un ilustrado y un liberal, pero creo que a pesar de ello su obra debe ser salvable y sobre todo pues tenemos que estar tristes hoy en Semana Santa, primero por lo que significan estas fechas para cualquiera que tenga una cierta tradición católica en él, segundo, también por la época en la que estamos inmersos, esta época tan turbia. Y tercero, pues ahora también por esta muerte de Mario Vargas Llosa, que esperemos descanse en paz y que rinda cuentas ante quien tenga que rendirlas a nivel escatológico. Y nosotros aquí abajo, pues nos vamos a quedar con esa forma de ver la literatura, con ese amor a la literatura y por una de las personas que más ha hecho por la literatura en lengua española en los últimos 100 años y que más la ha dado a conocer las letras españolas en el ámbito internacional. Así que particularmente gracias por este libro, La verdad de las mentiras, y gracias también a nuestros espectadores por haber llegado hasta este punto del programa. Espero que les haya interesado. Les leo en los comentarios qué opinan ustedes de Vargas Llosa, han leído alguno de sus libros, nos lo recomiendan, alguna anécdota que especialmente que les resulta enriquecedora de él y poco más. Que pasen una feliz Semana Santa y recuerden que al final de la muerte existe la resurrección, eso también es lo que se está celebrando en Semana Santa, el Calvario, el sacrificio y también eh, lo que ese sacrificio significa, ¿no? El fin de todos los sacrificios y una promesa
de vida eterna, ya que lo crean o no, es cosa de cada cual. Pero creo que aún así es una reflexión que vale la pena tener y sobre todo teniendo en cuenta los presentes y los ausentes, lo que tenemos cada uno en nuestra vida, lo que hemos perdido y teniendo en cuenta que además esa dicotomía, lo que tenemos, lo que hemos perdido, sobre todo casi más lo que hemos perdido, es lo que nos define, ¿no? En mi opinión, como seres humanos. Ya no les doy más la brasa y hasta pronto, volvemos pronto con más programas en Pura Virtud, Cine y Literatura.